Muy buenas tardes a todos y todas quienes el día de hoy nos siguen una vez más en nuestro ciclo de conversatorio Filopoiesis del colectivo de Artes y Humanidades Filopoiesis. Este ciclo 2021 nos ha traído distintos temas, varias novedades muy interesantes, siempre invitados e invitadas, y el día de hoy no hace la excepción. Así que les agradecemos que, como siempre, puedan estar muy atentos y atentas a este espacio de conversación. Puedan dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat de la transmisión en vivo de nuestro Facebook y así poder al final del conversatorio, en la parte final, poder transmitirla a nuestros invitados e invitadas. No puedo dejar pasar la oportunidad, ¿cierto?, para saludar a todos y todas los y las profesoras el día de hoy, en una fecha que sabemos que históricamente ha ido transitando en distintos momentos históricos. Hubo tiempos en donde se conmemoraba el 11 de septiembre, ¿cierto? Otras en fechas asociadas a nuestra querida Gabriela Mistral. Pero independiente de aquello, hoy le enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso desde el colectivo a todos y todas quienes están sorteando con mucha vocación y pasión el arte de educar. Nosotros y nosotros también somos varias profesores, profesoras, así que estamos bastante tranquilos y atentos a esta fecha, por otro lado, y decirles que no solamente están sosteniendo la educación en contexto de pandemia, la han sostenido antes y la seguirán haciendo después también. Así que nuestro saludo para ustedes. El día de hoy estamos también en un contexto de año que nos sigue motivando a pensar la educación desde la transformación crítica, ¿cierto? Con los 100 años del natalicio de Paulo Freire, que sigue siendo este año completo, la conmemoración. Y por otro lado, también recordamos la gran poeta y maestra Gabriela Mistral, como decía en su minuto. Y dentro de esa línea estamos abordando una relación con la literatura. Hoy día Filopoiesis conversa en torno a la literatura y en un contexto de una era digital, ¿cierto? La literatura en la era digital, la literatura digital también, que vamos a conocer de qué se trata, y conversar sobre sus oportunidades y desafíos. Para eso contamos con la participación y agradecemos desde ya a Carolina Gainza Cortés, quien es profesora asociada de la Escuela de Literatura Creativa y directora del Laboratorio Digital de la Universidad Diego Portales. Es socióloga y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y doctora en literatura y lengua hispánica por la Universidad de Pittsburgh. Sus intereses de investigación se vinculan con la cultura digital en América Latina, la producción cultural contemporánea y las estéticas digitales, temas que han abordado múltiples publicaciones académicas, entre las que cuentan artículos y capítulos de libros, así como en su libro Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina, producción literaria en el capitalismo informacional del año 2018. Este está disponible en formato digital, EPUB, por el Centro de Cultura Digital en México e impreso por la editorial Cuarto Propio en Chile. Ha sido directora y codirectora de diversos proyectos de investigación y actualmente dirige el proyecto Fondesit, Cartografía Crítica de la Literatura Digital Latinoamericana, desde el 2018 hasta la fecha. Y por último, recientemente publicó La Batalla de Artes y Humanidades, también en ebook 2020, del cual es coautora. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos acompaña Luciano Lear Hernáez, quien es profesor, así que también nuestro saludo y nuestro abrazo para ti en este día, y licenciado en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso, con un magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago de Chile, director e investigador en la Fundación Nicomedes Guzmán desde el año 2015. Se ha especializado en exhibiciones y curadurías en torno a ciclos literarios de escritores, escritoras, obras y movimientos literarios, principalmente en la Biblioteca Nacional de Chile. Luciano, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Y como siempre ha sido la tónica, y especialmente este año del colectivo, algún integrante del mismo también oficia de moderador. En este caso, contamos con la destacada participación
del profesor de castellano y filosofía, escritor, poeta, gestor cultural, quien ha sido también integrante durante varios años, en su momento del Consejo Nacional de las Artes, de las Culturas y las Artes en Chile, y fue parte incluso del desarrollo de las políticas culturales en el país en la década anterior. Me refiero a Hans Schuster, actual coordinador del área de gestión de las culturas y patrimonio en la Universidad Católica Silva Enríquez e integrante fundador de nuestro colectivo. Antes de dar justamente el pase para que Hans pueda presentar e introducir el tema de mejor modo como moderador, queremos también agradecerle la gentileza que ha tenido para propiciar que presentemos, casi en exclusiva, uno de los tantos materiales que se están desarrollando de manera multimodal, multiformato, multilingüe, de su poemario Látigos de Fuego, que ha consolidado justamente en claves de un colectivo en donde distintas personas, artistas, justamente también profesionales del área de la música, artes visuales, de la traducción, han estado durante los últimos meses, ya yo diría casi un año, trabajando arduamente y esperamos pronto poder presentar ese trabajo. Para ello, vamos a compartir entonces su poema, que ya está, ¿cierto?, trabajado en formato audiovisual. Denme un segundo solamente. Ahora sí. Su poema Han de ser los árboles. Han de ser los árboles. Aligwen, nye peno, chum, petu chali kunuingun, ucup kunuingun ta unyum. Aimun, amngechi bifin, ta Renato Cárdenas. Kem ni huam que no, chum que nun, talapken. Chipay ta dum meo, pantencho milko. Peula chemulei putun punga, na puingun, kinye lun. Meo, mascarilla, no son tui, ta asno, litual, ta putokom, ta en el pun. Petu tenía yun, ta chaniuk de afuy. Iñer nge, afuy, ta congin, ta kurwi. Ta pu adiguen peno, inchepisu, peipitun, afeyun tani aflom. Sumal, nyaman tani forowun, ta sawau tungin, leh ipan, taganin taluk meu. Kafaiti ulgin tuk nagita, epumetro meu. Ta nuyun, pay somtun, ta fenchen. Que kaya uingun, wen setipako mawida meu. When tepu vehículo meu, efecto pe kipan. Efe, lanaken, tatangking meu. Waluchem, alam kipan tingin. Salkato, kanil pun. Tapu adiguen peno, kuchum, tupal, tonum panien, tani lah nyawe. Takom, takucharume, Wai Mapu. Tapu adiguen peno.
Muy bien. Allí entonces tenían, ¿cierto?, en vista, han de ser los árboles de Hans Schuster Guzmán, quien a continuación queda, ¿cierto?, en la moderación de la actividad. Muchas gracias, Hans, por aceptar también y por acompañarnos el día de hoy. A ver si nos comentas algo de Han de ser los árboles, látigos de fuego, brevemente, para entonces dar inicio al conversatorio. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Luciano? Un saludo especial, tal como tú lo mencionaste al principio, a todos los docentes de Chile en este día en que se conmemora su día, precisamente. Seré muy breve porque el Látigos de Fuego es un proyecto que está en vías de desarrollo y que, como tú bien sabes, Juan, pronto estará ya en las redes para surcar los espíritus de distintas partes del mundo gracias a la colaboración de artistas, músicos, fotógrafas, en fin, pintoras, pintores, ¿ya? Y otros, ¿ya? Eh, Especialmente videístas también, y por supuesto los traductores y traductoras que están detrás de este trabajo, que continúa creciendo con el paso del tiempo. Yo te diría que este es un buen ejercicio para reencontrarnos, no solo entre los amigos, como fue la cosa inicial, gracias a una idea tuya, que es así como surgió el proyecto. Eh, en fin, yo diría que hay mucho todavía por recoger en torno a este trabajo y que es un trabajo que no tiene fin, porque una vez que no esté de cuerpo presente, todos mis amistades ya saben que tanto tú como Sebastian Heckman van a quedar a cargo del proyecto. Así es que esto seguirá con el tiempo y con las futuras traducciones que seguirá teniendo. Eso en torno a Látigos de Fuego. Lo que nos convoca es hablar sobre la literatura digital y como está Carolina Gainza y está Luciano Leal, entonces yo siento que es muy importante escuchar lo que ellos han estado incursionando en este tiempo, ¿ya? Y que nos cuenten cuál es el panorama, lo que han estado viendo. En ese sentido, Carolina, por favor, coméntanos por dónde has transitado y cuáles son los derroteros que has venido encontrando en esta visión sobre el arte y la literatura especialmente, pero ustedes también, cuando digo ustedes, porque tú no trabajas solita, sino que en algunos momentos has tenido acompañamiento, porque has hecho cosas en relación con la música también, sobre el cine, ¿ya? Y también sobre las disidencias, en fin. Hay todo un mundo digital que tú has entrado a indagar, a revisar, y que nos gustaría escuchar cuál es la visión que tienes ahora. Por lo tanto, Carolina, bienvenida a esta conversación. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Juan Alejandro, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en Filopóiesis, en este conversatorio, y también conversar con Luciano, que es el otro invitado. Y claro, como dices tú, en realidad uno cuando piensa en la investigación nunca es individual, siempre es colectiva. Y en ese sentido, si bien quizás el primer proyecto en el que tú mencionabas sobre cine, música, literatura digital, porque era todo dentro de lo que es la cultura digital, fue quizá un poco más solitario, lo que voy a presentar hoy día, que es el proyecto de cartografía de literatura digital latinoamericana, en realidad ha sido un proyecto muy rico en el sentido de la colaboración. De hecho, trabajamos mano a mano con una investigadora de Brasil, que hizo toda la parte de Brasil, que ahí se los voy a mostrar con mi compañera Carolina Zúñiga, que es la codirectora de este proyecto, ayudantes, tesistas, investigadores de otros países que nos colaboraron, o sea, así fue una experiencia muy colaborativa, como te decía. Así que me gustaría compartir pantalla porque hay varias cosas que les quisiera mostrar y de hecho este video poema que acaban de mostrar es como un muy buen puntapié inicial para lo que vamos a conversar, lo que les voy a conversar. Ya, aquí tengo para compartir pantalla, así que voy a empezar por acá, voy a mover esta cosita. Espérenme un segundo. Y voy a acomodar este cuadro. Ya.
y estaba por otro lado, porque yo quería partir de hecho, con una cita de Gabriela Mistral, a propósito de la celebración del Día del Profesor y de la Profesora. Y esta es una cita de un texto que ella escribió, si mal no recuerdo, en los años 30, que se llamaba Pasión por leer. Y dice, y estaba hablando del cine. Dice, el cine está habituando a los muchachos a un tipo de hazaña más rápida, más vertical. Bueno será que los novelistas morosos se den cuenta de este ritmo de la generación lectora que viene. El mismo cine les está retrotrayendo a la imaginación pura, tirada y reída por nuestros padres que fueron educados en la calva razón. Entonces, de lo que está hablando aquí es de esta nueva experiencia que significaba el cine, que estaba cambiando las formas, no solo que estaba surgiendo a aparecer nuevos públicos, espectadores, ¿cierto?, del cine, sino que también estaba cambiando las formas de lectura, y también a partir de esta experiencia más visual, eso de alguna manera también genera nuevas formas de percepción, ¿cierto?, también de la literatura misma. Y un poco la literatura digital tiene que ver con eso, pero en el uso de las tecnologías digitales. Entonces, el desarrollo de la literatura digital en América Latina ha crecido exponencialmente desde principios del siglo XXI, podríamos decir. Si bien el campo de la literatura electrónica, porque se habla de literatura electrónica y literatura digital indistintamente, pero en realidad yo diría que la literatura digital es como un subcampo de la literatura electrónica, porque la literatura electrónica es de más larga data y incluye experimentación con tecnologías analógicas, como por ejemplo el video, ¿no?, la videopoesía, perdón, me salté a la otra lámina. Y que no son tecnologías digitales propiamente tal, sino, como decía, analógicas. Y la literatura propiamente digital, podríamos decir que aparece con experimentaciones con lo digital, ¿no? Y primero con hipertextos, hipermedias, que se sitúan más o menos a fines de los 90 en América Latina, ¿ya? Y en este proyecto de investigación nosotros entendemos literatura digital como aquellas obras que experimentan con el lenguaje de códigos de forma directa o mediada. En las que experimentan de forma directa, ¿ya? Las obras están basadas en lenguajes de programación que permiten generar experiencias expandidas, interactivas, multimedia, y que no podrían, y que muchas veces no podríamos nosotros acceder a esa experiencia si no es a través de la interfaz de un computador, ¿no? Y aquellas que trabajan con el código de forma mediada, son aquellas literaturas que principalmente las que encontramos en las redes sociales. Hoy día hablamos de Twitteratura, la poesía de Instagram, donde no necesariamente uno programa, ¿ya?, sino que, digamos, todo lo que es la programación, a lo más uno programa bots o puede hacer algunos tipos de programación, pero no tan compleja, como por ejemplo cuando hablamos de, no sé, literatura generada por algoritmos o por inteligencia artificial, donde sí hay un trabajo directo con el lenguaje de códigos, ¿no? Hay un ejercicio de programación importante. Entonces, y estas últimas, la que experimentan con las redes sociales, son relativamente recientes porque aparecen con las redes sociales, ¿no? Y es un campo por explorar, porque ese todavía no ha sido muy estudiado, digamos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de quienes nos abocamos al estudio de la literatura digital hemos trabajado más con hipertextos, hipermedia, literatura generada por algoritmos, ahora último las generadas por inteligencia artificial, entre otras. ¿Ya? Y en este contexto, ¿cierto?, estamos trabajando, aparece esta nueva forma de percepción y experiencia que Gabriela Mistral mencionaba en relación con el cine. Entonces, hoy día podríamos preguntarnos cuál es esa experiencia a la cual estamos siendo habituados. Y ahí es donde empiezo a trabajar este concepto de estética digital. Porque, en el fondo, en las literaturas digitales, al existir en lenguajes que son posibles de manipular, de transformar, de intervenir, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hoy día podemos intervenir
no sé, los memes son una forma de intervención, incluso existe la poesía de memes, ¿ya? Donde nosotros podemos de alguna manera hackear estos códigos o transformar las imágenes de forma mucho más fácil, y por eso, por ejemplo, también han proliferado escrituras como la escritura de fans, que es la del fanfiction, porque es mucho más fácil hoy día en los lenguajes digitales intervenir la escritura. Entonces, estas ya no solo generan en el lector, operador o jugador, como lo podríamos llamar, un deseo de interpretar y de generar significado, que nosotros es lo que hacemos tradicionalmente cuando leemos una novela, sino que además hay una experiencia de un deseo por intervenir, por crear mi propia historia, ¿ya? Por intervenir las escrituras, por colaborar, que es lo que también observamos más habitualmente en las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dice aquí, los sujetos no solamente interpretan las obras, sino que además nosotros en estas literaturas somos interpelados a activar los códigos. Tenemos que realizar diversas acciones, desde seguir caminos hasta podemos escribir, podemos transformar, etc. Entonces, esa estética, esa experiencia estética es la que yo he llamado estética digital, o también que está basada en lo que he llamado un hackeo cultural, porque es este deseo de intervenir el código o intervenir estas materialidades. Bueno, entonces, estos conceptos nosotros los hemos estado trabajando en este proyecto de investigación financiado por Fondesit, de 4 años, ya estamos en el último año, que se llama Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana. Y este proyecto surge no solo con el objetivo de estudiar estas literaturas y de tenerlas concentradas en un solo lugar, porque hoy día en el fondo todos podemos publicar algo en internet, el problema es que queda como repartido en ese mar de información. Entonces, cuando uno como investigador quería acceder a estas obras, no era tan fácil encontrarlas. Entonces, hoy día, en este proyecto de archivo, que funciona a modo de biblioteca, porque tenemos documentación de las obras, hay algunas obras a las que no se puede acceder, entonces nosotros hicimos videos de navegación de todas las que pudimos hacerlo, para que quedara algún registro. Entonces, junto con estudiarlas y tener aquí un corpus, ¿ya?, cuyo único criterio de selección fue que se ajustaran las obras a esta definición de literatura digital que les mencioné anteriormente. También nos interesaba visibilizar la producción literaria digital latinoamericana, que también estaba bastante como invisibilizada en relación con lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Europa. Entonces, en esta cartografía nosotros tenemos alrededor de 200 obras por ahora. En diciembre vamos a subir unas pocas más, quizá unas 20, 25 más, pero la idea es estar actualizando constantemente este archivo, y también actualizarlo constantemente las obras en cuanto a documentación, porque como les decía, como estas obras surgen en la materialidad digital y las tecnologías digitales están sujetas a la obsolescencia tecnológica, entonces muchas de estas obras, si es que han sido realizadas en software privado, ese software no es actualizado o es retirado del mercado y ya no se pueden ver las obras. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, el año pasado con el software Flash, que fue eliminado de los navegadores, no fue más actualizado, y varias obras que se hicieron, la gran mayoría de las primeras obras digitales que se hicieron entre el 2000 y el 2010, hoy día ya no se pueden ver. Entonces, nosotros nos preguntábamos cuando partimos este proyecto, ¿qué va a pasar en 20 o 40 años más cuando nosotros nos preguntemos, bueno, ¿qué se hizo en experimentación con tecnologías digitales en la literatura a principios del siglo XX? Y no vamos a tener acceso a esas obras. Como pasa hoy día también mucho con obras de los 80, de los 90 o de los 70 incluso. Entonces me voy a salir de aquí. Bueno, y junto con esto, como para después irme a mostrarles la cartografía propiamente tal y cómo funciona, junto con esto también nosotros hicimos entrevistas a propósito de la desactivación del software Flash en los navegadores. Hicimos entrevistas a autores que trabajaron
con ese software o también con otros que habían sido desactivados como Macromedia. ¿Ya? ¿Y qué les pasaba a ellos con esto de que su obra no se pudiera ver? ¿Qué lecciones habían aprendido? También, ¿qué los había motivado a entrar en este campo? Entonces, esto también forma parte de la documentación que queremos hacer. Es decir, pensamos quizás a lo mejor las obras de muchos de estos autores no se van a poder ver en unos años más, porque el trabajo también de pasarlo a otro lenguaje es un trabajo bien complejo y muchas veces, si se perdió el código, tampoco es tan fácil rehacer la obra. Pero por lo menos vamos a poder, por ejemplo, en estos casos, acceder a cómo estos autores pensaron su obra y también ellos mismos navegándola y explicándola. Obviamente ahí se pierde la experiencia de la interactividad, la experiencia de operar esta obra, pero por lo menos nos queda un registro de lo que fue. Y ese es uno de los principales objetivos de este proyecto. Entonces me voy a salir de aquí y voy a ir a la web para mostrarles acá esto, cómo funciona. Ah, pero voy a dejar de compartir porque tengo que compartir audio para que suenen algunos de los videos. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Estoy bien? ¿Me queda? ¿Sí? Ya. Ok. Ahí sí. Voy a cerrar estas otras cosas de acá. Ya. Entonces, esta es la cartografía. Es cartografiadigital.cl. Cuando uno entra, se encuentra con un mapa. Este mapa también se va a ir modificando porque la idea es que se vaya modificando a partir de, ¿cierto?, que dé cuenta de cómo van cambiando los géneros, las autorías, los mismos formatos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si uno va a esta parte del mapa, está el Atlas, el repositorio de literatura digital brasileira. Y ellos, la investigadora Rechane Rocha y su equipo, han coleccionado alrededor de 120, 115 obras solo de Brasil. Entonces, por ahí se puede entrar a ese otro repositorio. Y nosotros nos dedicamos principalmente a las obras literarias en español u otros lenguajes, incluso tenemos algunas en lenguajes indígenas en México. Entonces, este mapa se puede navegar por género, por año, ya principalmente ahora tenemos obras de los 90 en adelante y después pensamos ir un poco más hacia atrás con algunas digitales que habían. Se puede navegar por formatos y se puede navegar por las técnicas utilizadas. Y también se puede buscar por obra o por autor. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a una obra que es como clásica de la literatura digital latinoamericana, y de Chile, que es una de las primeras obras hipertextuales en poesía, que es de Carlos Cosiña. Esta y esta, había otra de Cosiña. Bueno, voy a entrar a esa. Se las voy a mostrar acá. Entonces, pero yo quiero ir a otra que está también en la cartografía, que es A veces cubierto por las aguas. Y este es básicamente un poema aleatorio, ¿ya? De hecho, ahí hay una instrucción, dice que este es un motor de búsqueda aleatorio en el cual el usuario accede a uno de los 39 poemas cada vez. Al desear ver otro poema, se despliega nuevamente al azar uno de los 39, pudiendo repetirse un poema visto anteriormente. Existe la opción de regresar, pero la elección de otro poema será siempre aleatorio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos acá, es básicamente un hipertexto en el cual nosotros vamos saltando de un bloque de texto a otro, y tenemos esta idea de que cada vez que entramos al poema leemos un poema o un conjunto de fragmentos diferentes, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la experiencia que yo voy a tener de lectura y de acceso a contenido, ¿cierto? Y quizás de interpretación también va a ser distinta dependiendo de las elecciones o de los fragmentos que me vayan apareciendo al azar, y eso va a ser diferente a lo que puedas leer tú, Juan, o Hans, o Luciano, ¿ya?
Otra obra que me parece súper interesante que tenemos en la cartografía, y voy a mostrar principalmente obras chilenas, ya es la obra que está acá, que me gusta mucho, que es como un cuento infantil, que se llama Sueño Azul de Licurés Chihuahilaf, y es uno de los pocos que han sido publicados en una editorial que se dedica a trabajar con cuentos interactivos, que en este caso es la editorial Pehuen, y tiene varios cuentos interactivos para niños. Y bueno, también dentro de la cartografía, cuando ustedes entran a cada obra, se encuentran con una ficha de la obra. Ya pueden ingresar también al enlace si es que este está funcionando, pero si no está funcionando, pueden ir al archivo, y en el archivo tenemos videos de navegación de cada una de las obras, y además tenemos, en este caso no hay muchos, pero tenemos en otros documentación, en algunos casos se puede descargar el archivo ejecutable para ver la obra en el computador, etc. ¿Ya? Y por ejemplo, acá también hay un link con más documentación de la obra. Creo que no compartí sonido, pero así que me voy a tener que salir y entrar de nuevo, porque no le puse el... Ahí sí. Ya. Entonces me gustaría que vieran este video para que también se hagan una idea de lo que es este trabajo interactivo para niños. La casa azul en que nací está situada en una colina, Huaypale Huayemú, Quiñe Sauce, Camapualiwen. Esa es una de mis favoritas. Encuentro que es un trabajo muy bonito de literatura infantil, ¿no? Y finalmente, la otra que les quería mostrar es la que ganó el año pasado el premio a ediciones digitales en los premios nacionales de literatura, que es Nanopesos de Camila Gormaz. Creo que está por aquí, siempre se me olvida. Aquí está. Que es una especie de juego, ¿ya? Que simula, como dice aquí, el manejo del presupuesto mensual inspirado en la desigualdad que hay en Chile. Entonces nosotros partimos con una cierta cantidad de dinero y tenemos que ir viendo dónde la podemos gastar, dónde no la podemos gastar, y finalmente, como en el fondo, tener esta experiencia de quedarte sin plata a mediados de mes. ¿Ya? Y qué es lo que se puede hacer con eso. Y esta, como les decía, ganó este premio nacional de ediciones digitales el año pasado, y esta sí se puede ver cuando uno va al enlace, está aquí. Y este fue un formato también muy utilizado dentro de los que son el género hipermedia de la literatura digital, que mezclaba narrativa y juego, ¿ya? Ahora, no sé si me queda tiempo para mostrar una cosa más que tiene que ver con estas entrevistas que les mencionaba, que se hicieron a los autores, como contando su experiencia, y nosotros hicimos una especie de trailer de las entrevistas, porque cada entrevista dura alrededor de 25, 40 minutos y están disponibles en el YouTube del Laboratorio Digital. Entonces quería mostrar ese video, pero no sé si queda tiempo o si no lo mostramos después, como ustedes me digan. Hans y Hans. Adelante, no, dale nomás, no te preocupes. Ya, y con eso termino para que podamos conversar después. Entonces aquí se los voy a mostrar. Si ustedes entran al canal de YouTube del Laboratorio Digital, que es van a encontrar todas las entrevistas, pero esas entrevistas también están en la cartografía, en las obras que corresponden.
Bueno, entonces los dejo con el video de estas entrevistas, que principalmente es una reflexión en torno a la creación literaria digital y también la obsolescencia tecnológica y cómo afecta a la literatura digital. Algunos de nosotros entonces quería dejar de escribir, no usar más el lenguaje verbal. Pero a la gente se le ocurrió hacer que sin dejar de ser poetas continuáramos trabajando con las palabras y las letras. Tenía esa fantasía del libro que tú lo abres, ¿sabes? Medio borgiana, de que cada vez que lo abres el libro es diferente, cambia, se mueven las páginas. Y esto era como un juguete, la verdad, te podía experimentar y allí no había canon ninguno, no había nada, entonces era maravilloso. Básicamente el problema que tenía es que el medio libro, ¿no? El formato que nosotros, la humanidad, usó para transmitir, para almacenar y transmitir textos desde por lo menos hace 500 años, que es el objeto libro, había impuesto una idea que es completamente, o digamos, había hecho creer como esencial de la literatura algo que era completamente accidental, que es que el texto tiene que definirse de una vez y después sale al mundo, ¿no? Pues es que el chiste no es hacer libros, ¿no? Los libros funcionan muy bien para lo que hacen, entonces no tiene caso hacer libros en una pantalla, ¿no? Hagamos lo que nos permite esta pantalla, ¿no? Una obra digital no es digitalizar un texto, escribo a mano y ahora lo escribo en computadora. Para mí no tenía nada de digital eso, o de interesante, o no se construía como una obra solo por pasar de un medio a otro, sino en la medida que se volvió multimedia y en la medida que se volvió interactiva y aleatoria, se construyó como una pieza digital. ¿Alguna vez el poeta escuchó que todo poema de fabricación actual tiene influencia de los grandes poemas del pasado? El poeta reconoció así, en sus poemas imaginarios, la influencia quizá de algún otro poeta imaginario. Por ello se dispuso a crear mapas de escritura donde le fuera posible deconstruir los poemas de reciente fabricación. Ideó repetir letras de un meticuloso sistema que obligaba al texto a desaparecer. Los lenguajes informáticos lo que sí comparten con los lenguajes humanos es que tienen sintaxis, tienen gramática y comparten muchas características, ¿no? Variables, estructuras de decisión, bucles, etcétera, etcétera, ¿no? La metáfora parte también de los soportes como la computadora, la plataforma que estás usando, los medios técnicos con los que cuentas, para que de esta manera tú puedas realizar una especie de juego, ¿no? Entre estos poemas impresos que iniciaron en Labo, cómo los podía yo hacer interactivos, ¿no? Para el usuario que está en la pantalla. Uno cuando hace un texto literario, pues uno dice, bueno, yo tengo un lector modelo, y el problema de alguien que lea la novela es que ese lector modelo descubra los códigos que hay ahí en la novela. No va más allá, digamos, la percepción que uno tiene de la recepción de su obra. En estas es mucho más sensible a esa evolución, digamos, de la sensibilidad estética, de la capacidad de manejo tecnológico, sobre todo de los chicos a los que uno siempre va dirigido, ¿no?
Es que Flash era el dólar, era como la herramienta por defecto que nos permitía a los diseñadores entrar a este medio sin ser ingenieros, sin programar, sin nada de estas cosas. El cuento es que en ese momento era el software que nos permitía hacer este tipo de cosas interactivas, visualmente ricas, originales. En ese momento, pues uno piensa que son tecnologías que van a subsistir, que van a evolucionar, sí, que van a cambiar, pero que van a subsistir, ¿no? Sin embargo, estamos en realidad supeditados a un mercado, no estamos hablando de criterios de que una plataforma es mejor que otra, más eficiente, tiene más posibilidades. El criterio y al final del día lo que estamos enfrentando aquí son decisiones de mercado, son decisiones totalmente capitalistas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que si utilizas obviamente lenguajes de programación directos, ¿no? Si le entras completamente a la onda de la programación, eso también las hacen más duraderas, ¿no? Es mucho más fácil que un JavaScript, que incluso un HTML, ¿no? Que si empiezas a trabajar directamente en el lenguaje, puedas tener mucho más control sobre la pieza y que tenga mucho más, pueda existir mucho más tiempo. Realmente como autora me siento como los artistas que hacen happenings, ¿cierto? Es ahí, es ese instante, ¿sí? Acá mi obra, volverla a hacer en otra cosa, en otro programa, ya no sería esa obra. Yo la hice en ese momento, la dejé en la red y fíjate, ha pasado 20 años, 21 años y ya vivió lo que tenía que vivir, llamémoslo así. Me alegra montones que haya llegado porque yo lo puse en la red, que es la red infinita, o sea. Cualquier cosa que tú hagas en computadora siempre va a tener un momento de obsolescencia, siempre. ¿Cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura? Millones. ¿Cuáles se pasaron al nuevo formato? Las que pensamos que valían la pena, las que tenían un testimonio mayor, las que tenían trascendencia, no necesariamente las mejores, solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas, se escribieron. Ya, eso que pasó en miles de años, ahora lo vemos cada 5 años. Y siempre acepté que si yo desarrollo para algún medio digital o físico, la obra desaparece por la mera existencia de la entropía. Todo se destruye, no hay forma de mantener un patrón, una estructura de información estable por siempre. Cuando yo pensé que era el futuro del arte, aclarar que no era el Flash, sino que era el arte en Internet, que puede ser con Flash o con otra cosa. De hecho, solo con HTML se pueden hacer maravillas. O sea, para un artista no hay límite en el sentido de que con esa herramienta puede inventar miles de cosas. O sea, si tuviera un mundo, o sea, si mañana a mí me dijeran, Guito, tú solo tienes HTML y nada más para crear el resto de tu vida, yo diría, qué entretenido. Lo que hoy conocemos como Internet ya no va a estar. Habrá otra cosa, tendrá otro nombre. Y todos los contenidos que hoy vemos en Internet y que nos parecen, no sé, que van a estar ahí para siempre, no van a estar, ¿no? ¿Cómo explicarles a futuras generaciones qué fue Internet? Entonces es un tema complicado porque puede que logremos explicar muchas cosas, puede que tengamos documentación que muestre algún vídeo de alguien manejando un ordenador y que se vea, esto era más o menos lo que... Pero imposible explicar las experiencias. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora. Creo que ahí tenemos muchos temas para conversar, así que lo dejo hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Carolina. En realidad, claro, para quien no está dentro de esta visión, se abre un mundo o una galaxia, ya más que un mundo, en torno a todas estas posibilidades. Pero también, y eso es interesante, esta condición de, a pesar de la temporalidad, hay una inmediatez, ¿ya? Hay un trabajo de instantes. Entonces,
eso también tiene una sutileza y prácticamente una estética bien especial. Ya uno podría pensar que hay mucho que explorar y que esperar de todo este trabajo y especialmente el cuidadoso trabajo que ustedes han estado realizando. Así es que felicitaciones, Carolina, porque esa acuciosidad con la cual ustedes han pesquisado los distintos momentos y distintas estructuras, ¿ya? Esta condición de hipermedia en la cual están inmersos o estamos inmersos, me parece fantástico, fabuloso. Vamos a darle el pase ahora a Luciano Leal para que nos cuente cómo ha estado desarrollándose el trabajo a partir de las acciones que ha emprendido en el último tiempo la Fundación Nicomedes Guzmán. Yo sé que hay, y quiero saludar también a los integrantes de esa fundación, especialmente a Karen Platt Miller y a José de la Fuente, a los cuales a ambos les tengo un cariño enorme, ¿ya? Luciano, por favor, danos cuenta de lo que se ha hecho a pesar de la pandemia, ¿ya? En el último tiempo con el trabajo que ustedes han venido desarrollando. Y un saludo también a Roberto González, que es el actual director de la Fundación. Luciano, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación de Filopoiesis para estar hoy día aquí presentando el trabajo que hemos realizado con la Fundación Nicomedes Guzmán. Un cariñoso saludo en especial a Nelson Rodríguez, que pertenece a la agrupación y que es mi primo, quien fue quien me contactó en un principio para estar acá este día. Solo a modo de complementar y explicar un poco qué es la Fundación Nicomedes Guzmán a la que yo pertenezco. Y antes aclarar una pequeña cosita. Roberto González es el presidente de la Fundación Nicomedes Guzmán. Karen Platt es una colaboradora, amiga de la fundación, no es propiamente tal miembro, y el profesor José de la Fuente ha sido también un profesor que nos ha apoyado siempre en nuestros proyectos. La Fundación Nicomedes Guzmán surge el año 2014, cuando el escritor cumplió su centenario. Entonces la familia, los amigos cercanos, ¿cierto?, organizaron un sentido homenaje para la memoria del escritor, y a la luz de eso surge esta idea de hacer una fundación que llevara su nombre y mantuviese vigente su legado, ya que una de las características principales que tiene la obra de Nicomedes Guzmán es que, al ser parte de la generación del 38, tiene un crecimiento, digamos, podríamos decir exponencial, hasta el año 1971, 72, donde logró su mayor apogeo, tal vez, donde la lectura de sus grandes obras, La sangre, la esperanza y Los hombres oscuros, eran habituales en los planes y programas de los profesores a lo largo de Chile. Y con la llegada de la terrible dictadura militar se erradicó no solo a Nicomedes Guzmán, sino que a muchos otros y otras escritores, que en el fondo fue por un tema, sabemos, ideológico. Entonces, cuando existe este retorno a la democracia, muchas cosas no volvieron, y una de ellas fue el lugar que ocupaba la literatura hasta aquel día 11 de septiembre de 1973. Entonces, cuando Nicomedes Guzmán cumple este centenario y existe este homenaje, empieza a haber esta idea de tener una fundación, pero el impulso vino el año 2015 con la publicación de este libro, que es Croquis del Corazón, que es un poemario que Nicomedes Guzmán escribió con otro nombre, otro seudónimo, ya que Nicomedes Guzmán ya es un seudónimo. El nombre de Nicomedes Guzmán es Óscar Nicomedes Vázquez Guzmán, y este seudónimo es Darío Octay. Lo increíble de este Croquis del Corazón era que estaba escrito 4 años antes de su primera obra, que era hasta ese entonces La ceniza
y el sueño, pero muchas otras cosas, ya que este libro fue en su momento un único ejemplar que Nicomedes le dedicó a una única lectora, que era su novia en ese momento, Lucía Salazar, su primera esposa. Y las características más especiales que tenía este libro era que había sido encuadernado, diagramado, ilustrado por el propio Nicomedes Guzmán, y a nosotros eso nos dio un impulso de querer seguir investigando cómo había sido posible que un escritor en ciernes tan joven, solo a los 20 años, ya tuviese una obra publicada y además imitando todo y trabajando todos los oficios del campo editorial para poder hacer un ejemplar. Increíblemente nos encontramos en ese momento con que Nicomedes Guzmán tenía otro seudónimo más, aparte de Nicomedes Guzmán y de Darío Octay, que era Obagús, y con el cual él había participado como colaborador del Peneca, donde su primera aparición, fue cuando él tenía solo 15 años, y fue precisamente con algunos juegos de ingenio, con algunas ilustraciones que eran un juego de ingenio. Entonces, en ese momento es cuando yo conocí a la familia de escritores, a los amigos de la fundación, y me invitaron a ser parte hasta este momento que he sido parte de la fundación. Y lo interesante fue que, entrando en el tema, porque yo quería sincerar en el fondo que la experiencia que tengo yo y que tenemos en la fundación en cuanto a los temas digitales, nos fuimos muy innovadores. Nosotros nos vinimos encontrando con esto principalmente desde el año pasado con la llegada de la pandemia, donde tuvimos que cambiar nuestros propios paradigmas, porque nosotros éramos muy del estilo de ir a golpear las puertas, ir a reunirnos a las diferentes instituciones, investigar, somos muy cercanos a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional, de ir a buscar los ejemplares perdidos. Esa era nuestra forma, y también era mi forma en especial. Entonces, fue la pandemia la que nos acercó también a la necesidad de seguir vigente y de poder seguir funcionando como fundación y llegando a las personas, que es lo que a nosotros nos interesa. Siempre nuestro objetivo ha sido llevar la literatura, los escritores y las escritoras de la historia de Chile, principalmente también a los niños, a las escuelas, donde creemos que es lo que aporta mucho también al crecimiento personal de los estudiantes. Entonces, en la fundación, nosotros también haciendo un poco de historia y cómo llegamos también a ser parte de esta era digital, fue también por algunos vestigios que fuimos dejando en el camino. Nosotros, bueno, este libro nosotros se hicieron 1000 ejemplares, y el trabajo que hacíamos nosotros era de hacer talleres de encuadernación, donde las personas encuadernaban su propio ejemplar y se lo llevaban, y así están los 1000 ejemplares. La mayoría de ellos han sido encuadernados por cada uno de quienes los tienen hoy en sus casas. También, volviendo a repetir, que nuestra forma era muy de la acción, de estar, ¿cierto?, en contacto los unos con los otros, más que este concepto digital. Incluso siempre cuento como a modo de anécdota, nosotros llegamos incluso a hacer este taller a Perú, a la Casa de la Literatura de Lima, que fue una experiencia muy bonita en su momento, el año 2016. Después, otra experiencia bien interesante que fue cuando yo conocí también a Hans, fue en torno a una exposición que realizamos en la Biblioteca Nacional sobre la conmemoración de 80 años de la generación literaria y editorial del 38, lo cual fue un desafío muy importante porque la generación del 38 tiene características bien especiales y también polémicas. Entonces, no era fácil en una exposición exponer y explicar y contextualizar lo que significó la generación del 38 para la literatura chilena. Entonces, la vuelta que nosotros le dimos fue mostrar también que la generación del 38 no solo fue literaria, como siempre se creyó, sino que además editorial, y al ser editorial
comprometía una gran cantidad de oficios del arte editorial. Entonces la ilustración fue muy protagonista en ese momento, lo que fue la historia de las revistas, el contexto político, y entonces esa exposición a nosotros nos permitió también adentrarnos en este mundo de la Biblioteca Nacional, y después que estuvo 3 meses esta exhibición, que se termina como son los ciclos de 3 meses de exposiciones, se hizo una versión itinerante, donde fue cuando precisamente conocimos a Hans, ya que él fue uno de los gestores de que esta exposición tuviese una itinerancia que fue doble, porque una recorría Chile y la otra recorría Santiago. También hicimos 30 visitas guiadas en ese momento, así que fue ese compromiso nos permitió ir conociendo otros espacios dentro de la Biblioteca Nacional, y ahí quería llegar. Nosotros, voy a compartir pantalla, permiso. Un segundito solamente. Y aquí, esto ya después de que había pasado el tema de la exposición, tuvimos la posibilidad, gracias a este trabajo dentro de la biblioteca, y estuvimos con Memoria Chilena. Memoria Chilena es una página muy importante del conocimiento sobre literatura e historia en Chile, donde se ha hecho un trabajo bien grande de recopilación, y tiene un sentido de ir linkeando un tema con otro. Cada sitio que se ha creado y que está dentro de cada uno de los sitios, a su vez, uno puede ir pinchando e ir hacia el otro. Entonces se va haciendo un recorrido sobre los temas que le interesan al que está investigando dentro de la página de Memoria Chilena. Entonces, nosotros participamos de poder rehacer el sitio de Nicomedes Guzmán en conjunto con el equipo de investigación de Memoria Chilena. Y ese fue nuestro primer trabajo, que podríamos decir digital, aunque un poco a lo mejor no se ve como tan grande o tan digital, a pesar de estar en una pantalla, ya que en el fondo era el traspaso de la información de nuestra investigación a la página de Memoria Chilena. Y posteriormente a eso, pudimos realizar un mini sitio que es muy especial, que el que estoy compartiendo ahora, que también es dependiente de Memoria Chilena, pero que es el sitio de Chile para Niños, que uno, para poder ponerlo ahí en el link, tiene que escribir Chile para Ninos, ya que no se usa la letra ñ, ¿verdad? Y creamos en conjunto también con Memoria Chilena este mini sitio dedicado a la figura de Nicomedes Guzmán, y aquí se ve, ¿cierto?, está el tema. Hicimos un capítulo muy especial sobre Nicomedes Guzmán y su participación en el Peneca, ya que nosotros creemos que Nicomedes era prácticamente un niño cuando empieza su participación en el Peneca. Hicimos una entrevista imaginaria a Nicomedes Guzmán, algunas actividades que son bien importantes para este mini sitio, ya que a los niños y a las niñas les gusta mucho realizar actividades, y las actividades que nosotros realizamos ahí fue, por ejemplo, ilustrar un poema de Nicomedes Guzmán o hacer un poema acerca de una ilustración. También el sitio Chile para Niños siempre trabaja una palabra a modo de vocabulario, y la palabra que nosotros trabajamos en esa oportunidad fue no sé si se alcanza a ver ahí, fue la palabra seudónimo, ya que una de las características de Nicomedes es haber tenido distintos seudónimos que lo acompañaron durante su temprana carrera de escritor. También hay un video que se puede ver ahí sobre el croquis del corazón, que es el libro que estaba comentando en un principio, y también hay una colección de imágenes acerca de la sangre y la esperanza, que acompañada de las viñetas del gran grabador chileno Carlos Hermosilla Álvarez. Ese fue el segundo trabajo. Y bueno, vino la pandemia, como decía en un inicio, y fue increíblemente este trabajo que, sin saberlo, iba a ser tan importante para nosotros, ya que cuando nos vimos en la obligación de no poder realizar el trabajo en la forma en la que nosotros estábamos habituados,
nos permitió difundir y crear también cierta, no sé, en algunas ponencias de este tipo por Zoom, explicar cómo funcionaban estas páginas y poder también revalorizar lo que nosotros creíamos era lo que íbamos a hacer, iba a quedar ahí guardado y que la gente iba a acceder según sus necesidades. Nosotros, al contrario, le empezamos a dar un poquito más de vida a este mismo trabajo. Y este año, para mostrar aquí también parte de esta nueva era digital a la que nos hemos ido adaptando, es que hemos lanzado la página web sobre Nicomedes Guzmán, una página web que es de la Fundación Nicomedes Guzmán y que también invito a recorrer porque es una página que al menos, aunque venga muy, muy de cerca, la encuentro bien bonita y que entrega los contenidos de manera dinámica, con imágenes interesantes, con nuestra mirada que siempre está en nuestro foco puesto en los detalles de la edición, de lo que fue el trabajo de Nicomedes Guzmán, ya que como lo que a él, una de las cosas que a él lo caracterizó fue su trabajo como director editorial. No solamente es un grandísimo escritor de nuestra historia, sino que además fue un gran editor, proyector de colecciones de literatura, donde muchos escritores y escritoras lanzaron su primera obra, por ejemplo. Él promovía mucho a los jóvenes escritores, siendo que él también siempre fue joven, ya que murió a los 50 años de edad, así que, pero a sus contemporáneos, él motivaba mucho a que sus contemporáneos escritores publicaran. Y por último, al respecto, quiero irme para acá. ¿Se escucha bien? ¿Se ha escuchado la conversación? Si me hacen un gesto positivo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Luciano. Gracias. Y por último, me vengo aquí a la página de la Biblioteca Nacional y, como decía, uno de los trabajos que nosotros realizamos esta exposición el año 2018, y nosotros para el 2020 tuvimos la idea de hacer una propuesta de una nueva exposición, y nuestra propuesta como fundación fue conmemorar los 100 años de la novela Alcino de Pedro Prado. Pedro Prado, que escribió esta novela a cuadras solamente de la casa también donde escribía Nicomedes Guzmán. Entonces hay ahí una cercanía desde el barrio que es tan importante para Nicomedes Guzmán, Sangre y la Esperanza, barrio Mapocho, ¿verdad? Así que esta exposición que se proyectaba para el año 2020, lamentablemente fue golpeada, digamos, estábamos en plena pandemia, si bien el COVID le decimos 19, pero el primer gran año de la pandemia fue el año 2020, donde se iba a hacer esta exposición. También comentar que, bueno, esta exposición, si bien fue una propuesta nuestra, posteriormente la división de extensión, el departamento de extensión de la Biblioteca Nacional, nos presentó a un investigador que se llama Pedro Maino, que además de ser muy conocedor de la obra de Pedro Prado, es cercano familiarmente. Así que nosotros nos vimos encantados en que él fuese quien finalmente tomó las riendas de esta exposición y realizó la curaduría, y nosotros siempre estuvimos acompañando e investigando en conjunto en este proceso, pero logramos también poner algunos de los temas que a nosotros nos interesaban sobre la novela Alcino, que era el tema del territorio, de la trayectoria del vuelo que realizó Alcino y algunos detalles. Pero a lo que quiero ir es que esta exposición es la segunda exposición que realiza la Biblioteca Nacional, que tiene una versión totalmente, más que digital, es como de realidad virtual, donde uno puede acceder a la exposición y estar como si uno estuviese en la sala de cristal de la Biblioteca Nacional, montada como tal, y uno puede ir recorriendo cada uno de sus paneles y leyendo, haciendo acercamientos, viendo videos, escuchando fragmentos, viendo los detalles de las ilustraciones, que son muy, muy bonitas y que son muy importantes también para entender el contenido de la obra Alcino.
Además, es posible incluso visitar esta exposición para el que tuviese, por ejemplo, estos cascos de realidad virtual que se enchufan al PlayStation, lo que ya también acercaría a un público que no estaría tan acostumbrado, por ejemplo, a este tipo de experiencias, sino que cercano también, como decía Carolina, en un momento de su exposición, ¿cierto?, al tema del juego, de los videojuegos. Entonces, existe un cruce ahí muy interesante. Lamentablemente, por el tiempo con el que contamos y por lo que demora un poco en cargar esta exposición, no puedo hacer un recorrido de lo que es la exposición virtual, pero sí los invito y las invito a visitar esta exposición y darse una vuelta por esta realidad virtual, que es muy interesante poder estar en la Biblioteca Nacional como si uno estuviese ahí, pero desde el computador, o desde una tablet, o desde el celular, o ya el que quiere vivir una experiencia un poco más allá, ¿cierto?, ponerse este casco de realidad virtual. Y este mismo formato de exposición vía realidad virtual vamos a realizar el próximo año. Nosotros vamos a continuar haciendo exposiciones en la Biblioteca Nacional, y el próximo año es nuestra tercera participación en 6 años, y puedo adelantar de qué se va a tratar. Va a ser una exposición que va a conmemorar también 100 años de 4 grandes obras latinoamericanas, que son Desolación, de Gabriela Mistral, Los Gemidos, de Pablo de Roca, Los 20 poemas para leer en el tranvía, de Oliverio Girondo, y Trilce, de César Vallejo. Esas 4 obras van a estar en una exposición muy interesante, donde la idea es generar un ambiente, una conmemoración, una discusión, y ver por qué, cómo es que 4 obras logran una vigencia tan importante durante un siglo, ¿verdad? Ese es más o menos el sentido, y principalmente acercar estas obras en un panorama más o menos completo para los y las estudiantes de la enseñanza básica, la enseñanza media. Creemos que la posibilidad de contar con un panorama de obra importante puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de enfrentar la vida con un panorama sólido o interesante o valioso de obras que han estado, como decía, vigentes durante el próximo año ya un siglo. Y también va a estar en esta forma de exposición vía digital y con realidad virtual. No sé cómo voy de tiempo. Perfecto, sí. Quedan unos minutitos. Entonces, también hemos ido sumando algunos, ya expliqué que en el fondo nosotros nos vimos de golpe, ¿cierto?, con esta era digital, sumado a la pandemia. Siento que hoy es difícil no hacer esa ecuación. No solamente es una era digital, sino que es una era digital también post pandemia. Y hemos tenido algunas aproximaciones muy importantes que estamos viviendo hoy día como fundación. Por ejemplo, se nos han acercado un grupo de tesistas de la Universidad de Ciencias de la Educación, UMCE, que se van a titular como educadoras diferenciales, un grupo de 4 mujeres, quienes son además subespecialistas en problemas para la visión. Así que vamos a hacer una pasantía con nosotros como fundación, donde nos van a dar a nosotros las herramientas que necesitamos para poder nuestra página web, que es la que les mostraba acá, que no sé por qué no puedo ir ahora, ahí sí, poder adaptarla para personas ciegas o con problemas de visión. Y esta misma idea y este mismo ímpetu a nosotros nos ha conquistado de tal manera, es que vamos a hacer la exhibición del próximo año sobre este cuádruple centenario, también asesorados de la mejor manera para que la exposición virtual además sea accesible para personas con baja visión o con ceguera. Y también quisiéramos ver la posibilidad de algunas adaptaciones para personas
sordas, así que en eso estamos hoy día también motivando las acciones, ya que una cosa es lo que nosotros vamos logrando desde el punto de vista de la investigación, pero algo que nos convence mucho, encontramos muy necesario el poder siempre estar hoy con un pie en lo que significa la inclusión, que es algo fundamental para el desarrollo futuro de nuestros pueblos, creo yo al menos. Así que más o menos esa es nuestra actividad actual desde la era digital, y espero se haya entendido y sea un aporte. Cualquier pregunta también, aquí continuamos. No, sí, Luciano, de todas maneras. Mira, yo rescato de lo que nos has comentado, la pujanza con la cual la Fundación ha establecido estos proyectos, ¿ya? Y cómo también, y hay que reconocerle a Pedro Pablo Seger, que es el actual director de la Biblioteca Nacional, y a Marco Jiménez, que es el encargado de extensión, cómo gentilmente fueron acogiendo las ideas de ustedes y fueron transformando también, ¿ya? Porque la visión que le entregaron a ustedes como fundación, Nicomedes Guzmán, fue un cambio de switch, ¿ya? Que se ha ido, o un cambio cultural, por decirlo así, que se ha ido ampliando en otras áreas de la misma Biblioteca Nacional, en todo su espacio virtual, ¿ya? Así es que yo quiero agradecerle a ustedes esa perseverancia, ¿ya? Porque me consta, pero también cómo ellos tuvieron una muy buena acogida. Miren, me parece a mí que ambos han mostrado un trabajo de mucha profundidad, donde yo diría están rescatando dos elementos que son fundamentales. Por un lado, una difusión en torno a autores y una difusión en torno a obras, ¿ya? Eso no es un valor agregado, eso es una instancia realmente significativa, porque implica ese cariño que ambos muestran, tanto Carolina como tú, Luciano, por el trabajo literario en sí mismo, ¿ya? Y todo lo que hay detrás. Entonces, las visiones que nos han compartido nos permiten darnos cuenta de este tejido tan complejo, ¿ya? Por donde de pronto uno se encuentra con una obra en la página, pero no reflexiona o no se da cuenta, no se toma el tiempo para ver todo lo que hay detrás, y todo lo que hay detrás es un trabajo enorme. Así es que muy agradecido, Carolina, porque ustedes están dejando un registro histórico en torno a lo que es la visión de la literatura latinoamericana bajo esta idea de hipermedia, ¿ya? Y Luciano, ustedes están rescatando, relevando la literatura chilena, especialmente la generación del 38, tan olvidada como tú bien mencionas en los últimos tiempos, ¿ya? Así es que no nos queda más que agradecer este enfoque que nos han permitido reconocer y conocer en torno al trabajo que ustedes realizan. Yo no sé, Juan, si hay algún comentario, algo en las redes, o alguna pregunta. No estoy viendo yo en este momento. Sí, no te preocupes. Mira, el comentario bellísimo, por lo menos acá en el sitio, aplausos. Han pasado más de 40 personas revisando, estaba mirando las estadísticas ahí, pero no han dejado preguntas, algo que nos suele suceder. Yo tenía un comentario de lo que mostró Luciano, que me parece un trabajo bellísimo, y además mientras él hablaba, estuve explorando la exposición virtual. Yo no la conocía y no sé por qué eso no se ha difundido más. O sea, ahora que la conozco, yo de hecho también voy a ayudar con la difusión, pero está buenísima. Es como, efectivamente, como la pandemia nos forzó a tener que entrar en este tipo de experiencias, porque en el fondo ya no podíamos ir a los museos, no podíamos ir a la biblioteca, y quedó muy bonita la exposición virtual, muy bonita, muy bien cuidada estéticamente. Yo creo que este tipo de trabajos son cosas que hay que difundir más,
porque además creo que el trabajo que ha hecho la biblioteca y el trabajo que están haciendo ustedes en la fundación es súper importante en términos de patrimonio, que es un poco también lo que nosotros estamos haciendo desde lo digital, digamos, pero que finalmente lo que nosotros buscamos hacer, igual que ustedes, es fomentar y facilitar el acceso a este trabajo. Y también quería agregar que de hecho el trabajo que ha hecho Memoria Chilena es una cosa totalmente destacable y nosotros trabajamos en conjunto con ellos para elaborar las taxonomías de esta cartografía digital. Oh, excelente. Carolina, tienes toda la razón. Digamos, aquí hay una proyección enorme. Y en materia de patrimonio, yo diría que es fundamental, ¿ya? Porque va a permitirle a las futuras generaciones darse cuenta no solo de la época, de los momentos, sino que tener acceso a las obras, que yo diría es lo más complejo y lo más difícil. A pesar de todo, ¿ya? Sigue siendo complejo y difícil, porque los derechos de propiedad intelectual están vigentes con muchos de los autores, aun cuando hayan fallecido. Y si no hay una fundación detrás o alguien que ceda los derechos, se hace aún más complejo. Entonces, el que a partir de las plataformas y las acciones que ustedes están emprendiendo y siguen emprendiendo, nos permiten tener acceso, eso es fundamental. Así es que dobles gracias de nuevo por este trabajo tan hermoso que están desarrollando. Gracias. Por mi parte, tenía una reflexión, pregunta también, primero para Carolina. Después haré una para Luciano, pero y se me gatilla primero por la presentación, luego la relaciono y se vuelve significativa con mi entorno personal, ¿cierto? Que el otro día fuimos y tuvimos la oportunidad aquí en Granada, en España, a ir a un yacimiento arqueológico con mi familia, con mis niños, porque les encanta el tema y la paleontología y bueno, todo eso. Y en ese espacio de reconocimiento del pasado, de miles de años, ¿cierto? En este yacimiento también existían lo que la arqueología de algún modo siempre tiene que ir jugando con la dualidad de preservar, resguardar y por ende no poder, eso se mira pero no se toca, ¿cierto? Hay ciertos elementos de la arqueología que se recupera, que se cuida, pero muchas veces incluso la audiencia en general no tiene todo el acceso. Y a veces uno lo que ve es, ¿cierto?, una copia, una réplica, por llamarlo de algún modo. Pensé en esto porque de algún modo lo que hace la cartografía digital también es un ejercicio de arqueología digital, por llamarlo, ¿cierto?, o hacer esa referencia. Y preguntarte, Carolina, ¿cuáles crees tú que son esos desafíos y riesgos también con los que se han encontrado? Algo mencionaron de que qué pasará de aquí a 100, 200 años más, si es que no 20, 10, como alguien dijo 5, con la obsolescencia tecnológica, ¿se logrará resguardar? ¿Qué medidas preventivas están tomando para que se resguarde en distintos formatos quizás y evitar que suceda lo mismo que pasó con Flash? Y cómo esto entonces puede seguir preservándose no fosilizadamente, sino que con el mayor acceso posible. ¿Cómo han visto ese tema? Mira, son varias cosas ahí. O sea, la amenaza es la de la obsolescencia tecnológica. Pero también hay toda una discusión en relación a si es que nosotros tenemos que seguir pensando el archivo de la misma manera que antes. Porque en el fondo nosotros partimos con la idea de tratar de hacer réplicas, o sea, como de llevar las obras que ya no se podían ver en Flash, por ejemplo, a transformarlas a HTML5 y llevarlas a otro lenguaje. Nosotros pensando que era relativamente fácil. En el camino nos dimos cuenta de que era algo bien complejo, porque además implica una traducción. Es decir, es como cuando tú traduces del español al alemán, aquí tú vas a traducir de un lenguaje de programación que es de Flash a un lenguaje que es HTML y hay cosas que quizás se van a perder, por ejemplo, en términos de diseño, de la estética, porque no lo vas a poder replicar. Entonces, no es llegar y hacerlo, digamos. Y tiene que haber un trabajo con los autores y las autoras, digamos, para que esto sea lo más fiel posible al original. Pero muchos de los autores en las entrevistas nos decían, y ustedes lo pudieron escuchar ahí, es que yo hice esta obra en este momento y ya fue. Y fue lo que fue en ese momento.
A mí no me interesa replicarla, me interesa seguir experimentando con las cosas nuevas que aparecen, pero si yo me pusiera a tratar de rescatar todas mis obras que se han perdido, me lo pasaría en eso y no podría hacer cosas nuevas. Entonces ahí es donde está lo que decía Hans, que es esta, quizás también nosotros estamos con la obsesión de tratar de dejar el original en digital cuando eso no debería ser el objetivo, porque es una estética de la inmediatez, como decía Hans. Entonces es como una performance, como un happening. ¿Y qué es lo que uno puede hacer para rescatar eso? Finalmente lo que nosotros decidimos hacer, que es dejar una documentación para decir, esto existió en este contexto, se hizo con estos lenguajes, hay un video aquí que pueden ver, pero claro, ¿qué es lo que se pierde? Es esa experiencia, la experiencia de la interactividad. Pero como decía otro autor también en el video, quizá uno puede explicar cómo fue, pero ya esa experiencia ya no la vamos a poder transmitir, porque era una experiencia de un momento, espacio determinado. Entonces, yo creo que son varios los desafíos, y yo creo que el desafío más bien hoy día es, frente a lo que decía uno de los autores ahí, que lo que pasaba antes en 5 siglos, hoy día pasa cada 5 años, digamos, con los formatos, es documentar. Y yo creo que ese es el trabajo hoy día de la preservación y del archivo de obras en digital, es documentar, dejar videos, dejar imágenes, dejar, no sé, los artículos que se escribieron, las reseñas que se escribieron, que es un poco también lo que hace Memoria Chilena. En Memoria Chilena, claro, nosotros podemos acceder al texto original, ¿cierto? Porque era otro formato, pero también accedemos a documentación de las obras, accedemos a entrevistas, entonces sí, el lector o la lectora se va armando su propio camino en su cabeza y su propia imagen de lo que fue esa obra, ¿ya? No va a tener la experiencia que yo tuve en los 2000 de la obra, pero va a poder tener una idea, y ese era más o menos el objetivo nuestro. Súper importante eso, Carolina, te agradezco esa reflexión también y mirada de principio y realidad de lo que se está dando en este ejercicio de investigación de tantos años. Y de ahí me tomo para también la pregunta de Luciano, porque así como, y me tomo de los videos que mostraste de la entrevista, así como se dio ese traspaso generacional en la humanidad tan importante como fue de la oralidad a la escritura, y que incluso hay pueblos indígenas, pueblos originarios que también han resistido, ¿cierto?, a la idea de la escritura, de su lengua, porque su composición implica la tradición oral, el traspaso de generación en generación, el reconocimiento de la sabiduría en las personas mayores, por ejemplo. Pero desde todas esas lógicas y ópticas, ejercicios, también me parece que entonces puede ser un desafío interesante, más allá de la inmediatez, más allá de la performance o de la intervención que de algún modo han sido estas obras literarias en formato digital, ese desafío de educar. Ahí hay algo que el repositorio, que el dejar registro, también es un modo de educar a las futuras generaciones de adultos, ¿cierto? Y adultas que pueden llegar a tomar decisiones, es decir, a los niños y niñas. Y ahí me paso a Luciano para preguntarte más allá de la figura de Nicomedes Guzmán, también puedes referirla, por supuesto, pero en términos más amplios, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo visualizas tú que tiene de importancia esta era digital en torno a la educación para preservar por lo menos el recuerdo, la memoria, el relato de lo que la literatura nos ha dicho de forma escrita, ¿cierto?, hasta el siglo XX, y ya ahora también con esta mirada que nos muestra Carolina en formato de códigos más digitales. ¿Cómo lo ves tú ahí entonces esta necesidad de transmitir a los niños y niñas sobre esto? Una cosa que para mí fue muy sorprendente, y en su momento fue muy emocionante, la verdad, porque cuando, por ejemplo, estaba montada la exposición de la generación del 38, una de las actividades que íbamos a realizar fueron las visitas guiadas, donde iban a ir estudiantes de distintos colegios, grupos de talleres de patrimonio de algunas escuelas, y
a mí la verdad ese fue el momento que más susto tenía, a pesar de uno tener una formación y todo el asunto. Para mí no me sentía muy nervioso, por ejemplo, el día de la inauguración, aunque habían autoridades, invitados, y para mí eso es muy entretenido porque uno está hablando de tú a tú con gente que sabe del tema, entonces siempre hay alguien que piensa otra cosa, entonces viene el tema de los debates, de ideas, en el fondo casi algo divertido, que yo disfruto. Pero el tema de los cursos de los niños y tratar de transmitir una exposición, a mí me tenía de verdad el día antes de la primera visita guiada en la noche nervioso. Y ahí vino la sorpresa y la emoción de la que yo quería hablar, porque el interés que tienen los niños y las niñas de todas las edades por la literatura, y no solo por la literatura actual, sino que además por esta literatura del pasado, era muy consistente. Hacían preguntas todo el tiempo y quedaban, se nos hacían corto el tiempo. Recuerdo muy especialmente que nosotros en la curaduría de aquella exposición, una de las esquinas del Salón Bicentenario fue dedicado a las escritoras de la generación del 38, que ellas sí que habían estado invisibilizadas, y esa esquina generó mucho, hasta el día de hoy sigue generando cosas. Investigación, publicaciones de libros, muchas investigadoras tesistas hicieron sus tesis en algunas escritoras que conocieron en esa exposición. Y las niñas de los colegios, cuando se enteraban de manera cuantitativa, ni siquiera cualitativa, de qué obras eran importantes de las escritoras, sino que al conocer un listado de nombres de escritoras chilenas, sentían que como que la habían estafado toda la vida, como yo no sabía que en Chile estaban todas estas escritoras y se habían tratado toda esta cantidad de temas, toda esta cantidad de lugares, porque la generación del 38 tiene una característica muy especial que se da como a lo largo de todo Chile, confluye justo en ese momento, suceden cosas en Antofagasta, Valparaíso, en La Serena, Concepción, Punta Arenas, en Aysén, en Santiago. Entonces hay mucha identificación. Los niños y las niñas tienden a identificarse, al menos eso es la conclusión que yo saqué en ese momento, siempre con algún escritor o alguna escritora. Algo les llama la atención y que de alguna manera funciona diferente a cómo funciona uno que trata de entender de manera general la propuesta cuando uno va a ver una exposición. ¿Qué es lo que me quieren decir? Los niños trataban un poco de identificarse con un escritor o con un libro o con una editorial o con un ilustrador que los conmovía. Entonces, para mí, el desafío un poco está en eso, en poder generar espacio en esta era digital, donde poder llegar a los niños y a las niñas, principalmente en las escuelas que es donde realizan sus estudios, y también en las actividades extra programáticas, porque no todos los niños y las niñas lo que quieren es jugar a la pelota el fin de semana. Hay personas y hay niños y niñas que quieren realizar actividades del mundo académico, del mundo de la lectura, de la escritura, del dibujo, del arte, de los oficios también. Entonces creo que por ahí va un poco para mí el desafío, y aparte, a lo que voy yo, que siento que es un poco fácil por ese ímpetu y esas ganas y la curiosidad que tienen, y también por ese elemento que yo no voy a olvidar nunca, que es el de la identificación, identificarse con un escritor, con una escritora, o con un artista, o con una persona del oficio de las artes editoriales. Eso no sé si responde a la pregunta. Claro, gracias Luciano. Hans. Sí, mira, bueno, yo siento que lo que dijo Luciano al final es clave, ¿ya? Porque esa es la noción que se requiere, es la noción de identidad, ¿ya? Carolina nos muestra esta identidad latinoamericana, ¿ya? Con este ejercicio de arqueología virtual que tú muy bien mencionaste, Juan, ¿ya? Pero Luciano nos recuerda la proyección que tienen las distintas generaciones, ¿ya? Y ese espacio de identidad que da la literatura, bueno, también la música, el cine, etcétera, pero especialmente la literatura, ¿ya?
es algo fantástico, porque nos permite reconocernos en los entornos, en las sensaciones, y nos permite además gozar de unas estéticas, ¿ya?, que nos acompañan en el día a día. Entonces, yo diría que eso es fantástico. Por lo tanto, el trabajo que ustedes realizan es notable, porque va a quedar como hito en el tiempo, ¿ya? Hay un patrimonio, yo diría, en este rato son ustedes dos, Carolina y Luciano, y los equipos que están detrás, parte de ese patrimonio vivo, ¿ya?, que reactualiza una serie de instancias que tienen que ver con los autores y que tienen que ver con las obras, ¿ya? Así es que nuevamente les doy las gracias por el trabajo que han venido realizando en estos años. Muchas gracias, Hans. Gracias, muchas gracias también por acá. No sé, Juan, si ya estamos en tiempo de cierre. Es que está silenciado, Juan. Ahí sí pasé a llevar, pero sin apretar. La temporalidad y el cronos nos invita muchas veces a limitar conversaciones que pueden ser mucho más extensas e enriquecedoras. Desde ya agradecer profundamente a Carolina, a Luciano, a ti también, Hans. Estos espacios de conversatorio también hemos notado en el colectivo, le hemos hecho seguimiento, que muchas veces, y como sucede en contextos de amplia virtualización, los impactos son a mediano plazo, se siguen reproduciendo, siguen teniendo impacto, se siguen compartiendo en las redes, y después ya uno les pierde la pista totalmente. Entonces, si bien ahora no generaron preguntas, hubo más de 50 interacciones, más de 100 personas alcanzadas. Crean que en algún minuto van a recibir visitas sus sitios que han recomendado, sus proyectos, y eso también es súper interesante, porque tampoco hay que controlarlo todo. O sea, que se dé espontáneamente lo que se tenga que dar. Y sí, desde nosotros y nosotras como integrantes del colectivo, agradecerles la disposición de tiempo que han dado y de poder mostrar el tremendo trabajo que desarrollan día a día. Muchas gracias por el espacio, justamente para mostrar este trabajo, y también quiero destacar que ha sido un gusto poder conversar con Hans, con Luciano, conocer el importante trabajo que ha hecho la Fundación. De hecho, ahora me voy a ir a hacer esa visita virtual más profundamente al museo porque está muy bonita de verdad. Así que gracias a ti, Juan, por la invitación también. Perfecto, sí. Gracias también por la invitación y también me siento muy agradecido de este espacio, de este día sábado, haber estado en esta conversación, poder estar con Hans, que ya nos conocemos, y con Juan, y por supuesto Carolina, con su hermoso trabajo, que me recuerda, el trabajo de Carolina me recuerda un poco a un profesor que yo admiré mucho, que admiro mucho, que es el profesor Nelson Osorio, que uno de sus grandes trabajos fue la Enciclopedia Latinoamericana de Literatura, y como que se me hace un similar a lo que ese trabajo, pero ahora en la era digital, y lo estuve pensando todo el tiempo, y ahora se me da la oportunidad de decirlo. Muchas gracias por este espacio, y ha sido un verdadero gusto, un honor estar acá con ustedes. Bien, y a quienes nos han seguido y que después podrán ver también más personas este video, he dejado los dos links de acceso directo en el chat del Facebook, ¿cierto? Tanto a la cartografía de literatura digital como a la exposición que hacía mención Luciano. Estamos a puertas de un nuevo aniversario de la revuelta social en Chile y de los procesos de transformación en los que hemos estado, así que la próxima semana el colectivo va a ir también presentando algunas reflexiones, nociones en torno a ese tema. Y también, como siempre lo hago, dejar la invitación para los capítulos siguientes, los encuentros siguientes, que en este caso en el mes de noviembre, sin puntualizar específicamente en cada uno, pero vamos a tener algunos encuentros que están ligados a el Día Internacional de la Filosofía, que es el 18, bueno, el tercer jueves de noviembre, en este caso el 18, pero vamos a estar días antes, días después, reflexionando en torno a ese tema. Y en el mes de diciembre vamos a tener también un tema muy interesante con una de nuestras
integrantes colaboradoras desde acá de España, filosofía, reflexiones en torno a los videojuegos. Así que para todos y todas vamos a tener distintos temas para seguir trabajando. Nos despedimos entonces, muchas gracias, dejamos hasta acá la transmisión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, un abrazo a todos. Chao.